O meu nome é Karina, sou investigadora da Universidade do Porto, estou a e venho falar-vos sobre o G-Steps, que é um jogo que nós desenvolvemos no âmbito do meu. Então, as intervenções para casais, casais de famílias do casamento, dizem-nos que estas intervenções devem incluir não só fatores relacionados com a parentalidade, mas também fatores relacionados com a dinâmica conjugal. No entanto, as formas de intervenção existentes são realizadas usando modelos tradicionais, ou seja, um grupo tem um determinado número de sessões presenciais, moderadas por coordenador, por moderador. E, além disso, são especialmente intervenções focadas nas questões parentais e pouca atenção é dada à vida conjugal. Também há evidência que as intervenções psicoeducativas não tradicionais, nomeadamente telehealth ou intervenções online, têm de mostrar eficácia semelhante às intervenções presenciais. Portanto, e não se conhecem estes parâmetros nos casais casados portugueses. Portanto, nós decidimos, efetivamente, desenvolver este jogo, em que o propósito é avaliar se, de facto, este jogo virtual psicoeducativo é eficaz e se existem mudanças relativas a determinadas variáveis, nomeadamente a satisfação conjugal, as habilidades sociais conjugais, as crenças sociais, as práticas parentais de padrastos e de madrastas e as práticas cooperativas, também o funcionamento familiar. Para percebermos a viabilidade e a fiabilidade deste estudo nesta amostra, nós também vamos aplicar aqui 3 medidas de avaliação. A primeira, a satisfação com a intervenção. Vamos avaliar os conhecimentos dos participantes sobre estas variáveis antes e depois do jogo e vamos também fazer uma questão aberta, num modelo mais construtivo, para perceber se realmente este jogo vai de encontro às problemáticas reais da vida real destas pessoas. Como é que foi desenvolvido o G-Steps? Em primeiro lugar, fizemos uma revisão extensiva da literatura, do qual resultaram 15 componentes de intervenção, que foram distribuídos em 3 módulos: módulo da conjugalidade, parentalidade dos padrastos e das padrastas e coparentalidade. Depois de definirmos estes componentes de intervenção, escrevemos uma história, um guião teatral, e fizemos uma parceria com um teatro em que 3 atores representaram este guião teatral. Fizemos vídeos em que está representado este guião teatral. Esses vídeos incorporam cada um destes módulos e são vídeos com interações-problema, em que os participantes veem este vídeo, esta interação-problemas, e depois surge uma pergunta com várias opções de resposta. Estas respostas podem ser corretas, incorretas ou não é a melhor resposta, sendo que quando o participante clica na opção correta, o jogo avança, obviamente. Quando clica numa das opções menos corretas, surge um vídeo com a interação menos correta e no final de cada vídeo surge uma mensagem psicoeducacional para ajudar o participante a optar pela opção. Aqui algumas imagens das nossas gravações, o nosso estúdio improvisado. Pronto, módulo 1, conjugalidade. Quais é que são os componentes de intervenção? As crenças irrealistas, estratégias de gestão de stress, gestão financeira, de gestão de conflitos, comunicação positiva, divórcio emocional e rede social e apoio. Sendo que neste módulo da conjugalidade há aqui fatores que são comuns a todas as intervenções dos casais, mas há fatores muito específicos dos casais de recasamento, nomeadamente as crenças irreais. Um casal de casamento ou de uma família constituída, muitas vezes, ou após o divórcio ou após uma separação, muitas vezes nós pensamos, ok, o próximo companheiro ou a próxima companheira será tudo aquilo que o anterior não foi, será perfeito. Isto é uma crença irreal. Outra componente específica dos casados são as estratégias de gestão financeira. Claro que a gestão financeira também é uma questão nos casais de primeiro casamento, é uma questão em todos os casais. Nomeadamente, nos casais de casamento tem aqui uma conotação diferente, porque muitas vezes estes casais podem depender de ex-companheiros ou de ex-companheiras, nomeadamente pelo pagamento ou não da pensão de alimentos. E isto tem impacto na dinâmica do casal de recasamento. Relativamente ao módulo 2, temos os componentes: definição dos papéis do padrasto e da madrasta, as relações positivas entre estes adultos e os empregados, o desenvolvimento de significados compartilhados,
o desenvolvimento das relações dentro da família reconstituída, os conflitos de lealdade e as crenças materiais. Aqui também existem componentes, ou melhor, todas estas componentes são específicas desta população. Por exemplo, posso dar um exemplo: o desenvolvimento das relações dentro da família reconstituída. Quando o novo adulto chega, padrasto madrasta, é importante, caso haja mais do que uma criança, é importante que ele desenvolva uma relação com cada criança de forma individual. As crianças são diferentes, então é importante que esta prática seja implementada. No último módulo, temos o módulo da coparentalidade, é um módulo mais pequeno e abordamos as estratégias positivas de coparentalidade e os conflitos de lealdade. Em relação ao módulo 1, trago-vos aqui um vídeo exemplo sobre as competências de comunicação positiva e as estratégias positivas. Pronto, o vídeo tem legendas em espanhol, os portugueses vão tentar ouvir aqui do computador, vamos lá ver se acho que nem é preciso há uma aplicação que está a fazer pouco. Pois, nem pensar. Eu não acho nada bem que quanto telemóvel. Ultimamente é só depois. As rulas existem. Começam a reportar dados que têm. Pode ser verdade, mas eu não preciso. Não sei porque é que estás a ser tão resistente. Eu sei trabalhar. Não é uma questão de ser resistente. Simplesmente não gosto. Posso não estar. Podes. Também podes confiar em mim, não podes? Não é uma questão de confiar, deixar de confiar. Não gosto. E não vale a pena continuarmos com esta discussão. Já como o meu ex-marido era a mesma coisa. Se eu tinha uma opinião diferente, era uma outra coisa. Especialmente com esse fascismo que é online. Isso faz igualzinho a eu. Ok, depois desta situação, pronto, aparece a questão qual é que seria a melhor resposta do António, e isto, no fundo, basicamente era para guiar o participante a uma estratégia de comunicação mais positiva. Há três opções de resposta. A última opção é sempre voltar a ver o vídeo novamente. As outras é, ok, fico magoado quando faz esse tipo de comparações, ou estás a ser muito duro comigo quando faz esse tipo de comparações. Pronto, a primeira resposta seria a mais adequada. No entanto, se o participante clicasse na segunda, aparecia o vídeo associado a esta resposta e aparecia também uma mensagem psicoeducacional, ou a melhor resposta, quando se recebe uma crítica ou um elogio mais negativo, deve falar sobre o que é que isso faz sentido, começa a sua frase como eu em vez de tu. Isto é um exemplo. Depois, trago-vos também, em relação ao módulo 2, um exemplo sobre a definição dos papéis dos padrastos e das madrastas. Maria, já sabes que aqui em casa não se pode estudar. Isso não é boa ideia. Depois fica tudo sujo. Tem que limpar. Vem para cá dizer isso. Mas eu quero ver aqui. Ela disse que é pai. Manda aqui. Depois deste vídeo aparecia novamente uma questão, qual é que seria a melhor resposta do António. Temos aqui 3 opções de resposta: prender ou castigar a Maria, pedir ajuda à mãe da Maria, ou explicar a Maria qual é que é a situação da Índia. Se o participante clicasse numa das duas primeiras, aparecia o vídeo correspondente e uma mensagem psicoeducacional associada a cada uma. Na primeira, de facto, inicialmente, o novo cônjuge tende a ter um papel, inicialmente, quando a família está formada há pouco tempo, o novo cônjuge tende a ter um papel de ajudante na educação das crianças. Uma vez que ainda não existe uma relação de confiança estabelecida, é muito fácil que haja comportamentos de rejeição face a regras impostas pelo padrasto e pela madrasta. Relativamente ao segundo vídeo, aparecia também uma mensagem psicoeducacional, dizer que, de facto, é muito importante que os pais ou mães suportem e apoiem a decisão dos novos companheiros, mas é mais importante ainda que este padrasto diga efetivamente qual é que é o seu papel e assuma qual é que é o seu papel. Se o participante optasse pela última resposta, tínhamos então vida social. Sim, tu já tens um pai e tu é muito. Mas olha, eu também sou muito responsável. E a regra da casa é não podemos estar.
Maria, o António tem razão. Eu e o José somos os teus pais. Mas o António também é um adulto responsável por ti. Tens que os cuidar. Como nunca posso fazer o que quero? Depois eu vir isto aqui. Ok, em relação aos conflitos de lealdade, referentes ao módulo 3, vamos mostrar aqui um exemplo descritivo. O teu pai sempre gostou muito de matemática, por isso ele foi para a engenharia. Ainda bem que ele estava a seguir ajudar. Eu até gosto de matemática. O pai até já me disse que gostava que eu fosse engenheira. Mas tu já pensaste que tu gostavas de ser? Eu ficava triste se fosse engenheiro do meu pai. Gostava mais que fosse enfermeiro. Pois, eu não sei. Ok, pronto. Neste exemplo, o participante consegue pôr-se um bocadinho no papel da criança, porque depois é perguntado o que é que a Maria poderá estar a sentir e a pensar. Pronto, temos aqui 3 opções de resposta, todas elas seriam plausíveis e aceitáveis para uma situação destas. No entanto, nós tentamos fazer com que a nossa Maria representasse um bocadinho a segunda, em que diz que realmente o pensamento pode ser: se eu escolho a engenharia, a minha mãe vai ficar triste; se eu escolho a enfermagem, o meu pai vai ficar triste. Mas não quero que me fique triste, não tenho muito mais. Isto representa, lá está, os conflitos de lealdade. No final do jogo apareceu uma mensagem que dizia que o jogo 100% concluído e dizíamos que estávamos disponíveis para, de facto, fornecer aqui algum apoio emocional ou apoio psicológico muito breve, obviamente. Ok, como é que os participantes estão a ser recrutados? Porque este estudo está a acontecer. O estudo está a ser divulgado nas redes sociais. Quem cumprir 3 critérios de inclusão pode prosseguir, nomeadamente estar numa relação há pelo menos 6 meses, que suponha comunicação e separação após divórcio, e ter filhos de relações anteriores ou enteados. Quem preencher estes critérios preenche um pré-teste online. Depois de preencher um pré-teste online, é alocado num dos 2 grupos, ou no grupo experimental ou no grupo de controlo. Os que ficam no grupo experimental recebem as credenciais de acesso ao jogo, os que ficam no grupo de controlo ficam numa lista de espera durante um mês, e depois deste tempo é enviado o pós-teste, quer para experimental, quer para controlo. O controlo, depois do pós-teste, tem acesso à intervenção, e o experimental, passado um mês, responde ao follow-up. Isto é tudo completamente online. Dados estatísticos. Agora, muito breve. Pronto, temos aqui os dados estatísticos que nos propomos fazer, mas em especial queria falar sobre este modelo da Intention to Treat Analysis. Basicamente é um modelo que nós decidimos seguir, que aquilo que nos propomos fazer é incluir todas as pessoas que têm intenção de tratamento, ou seja, todas as pessoas que acedam ao jogo, mas que por algum motivo não o terminam, ou terminam e não acedem ao pós-teste nem ao follow-up. Todas estas pessoas não vão ser excluídas, vão ser incluídas nas nossas análises, para termos uma amostra real e não uma amostra perfeita. Por fim, este é o primeiro estudo aleatório que desenvolve uma intervenção psicoeducativa individual para este tipo de populações na população portuguesa. O G-STEPS demonstrar resultados positivos naquelas variáveis que eu vos falei inicialmente. Teremos então a evidência sobre a efetividade do uso da plataforma da internet para apoiar estas famílias e, de facto, o G-STEPS pode-se converter numa ferramenta útil para profissionais de saúde. Pontos fortes e limitações deste estudo, ou deste jogo. É um jogo que se centra em adultos e famílias reconstituídas, é um grupo pouco estudado, no entanto, com bastantes necessidades. Está adaptado às exigências atuais da vida cotidiana, nomeadamente o uso exponencial dos recursos tecnológicos, tem um formato breve, de baixo custo e de amplo alcance. Todos os vídeos têm legendas em português, que podem ser facilmente conhecidas pelos famílias, como foi o caso de hoje. É possível receber esta intervenção comodamente através dos dispositivos informáticos pessoais, e é possível também gerir o tempo, quando eu quero continuar a minha intervenção ou não. Há um período de um mês em que se pode aceder a esta intervenção. E pronto, temos em longitudinal e aleatório.
Algumas limitações. Os instrumentos de medida são todos autocolados, não é? Há interpretações sobre isto, podem responder tendo em conta o politicamente correto, certo? E lá está, os estudos de intervenção, a taxa de abandono hidrocolo desses estudos são bastante elevadas. No entanto, a intention to treat, portanto, vamos tentar colmatar um bocadinho esta limitação. Alguma bibliografia e obrigada a todos. La siguiente, no sé qué. Sí, eso que nos decía. Bom dia, buenos dias. Não hablo espanhol, mas somos ibéricos, criativos, inventivos e nos vamos dar feira Eu não sou a Glória, tenho pena, porque ela é mais guapa do que eu. Sou Maria. Sou psicóloga, clínica, terapeuta familiar e casal. E sou professora na Universidade da Madeira, que é uma ilha do Cristiano Ronaldo. Em Portugal. Nós estamos a fazer um trabalho, a desenvolver uma investigação sobre o estudo do burnout parental, da síndrome de exaustão ligada às funções parentais, do qual nós sabemos que são investigações levadas há mais ou menos 15 anos, começadas na Bélgica, e que é muito útil para nós, porque nós, quando lidamos com o pai que é exaustão, a primeira coisa que nós definimos é que estão deprimidos, especialmente as mães. As mães têm uma coisa fantástica, é que depois de serem mães são todas tristes. E depois, não é? A culpa e a depressão é a simplicidade da maternidade. Depois, nós temos outra coisa que é, se não está deprimida, não tem competência adequada. O que não é verdade, e muito poucas vezes é verdade. Entenderam? E esta é uma parte do estudo desenvolvido no âmbito do Master em Psicologia. Eu venho aqui, com muito gosto, apresentar o trabalho realizado por uma aluna. Nós quisemos também fazer uma investigação, nesta investigação que tem um âmbito muito maior, nós quisemos fazer uma coisa que sabemos, que a exaustão parental, o burnout parental, está muito ligado a vários, tem a ver com um equilíbrio entre recursos e pontos prévios no desempenho das funções parentais. Uma das coisas que está provado cientificamente é a importância da coparentalidade para a forma como nós desempenhamos. E outro aspecto que nós sabemos que também tem importância são as questões da nossa inteligência emocional e das nossas competências emocionais também. E nós quisemos trabalhar um conceito do Gottman, que é a meta-emoção parental. E a meta-emoção parental tem a ver com os pensamentos, com os sentimentos que nós, padres e madres, temos sobre as nossas próprias emoções e sobre as próprias emoções dos nossos filhos. Não é só o que sentimos, mas é aquilo que pensamos e aquilo que sentimos sobre aquilo que se passa por nós. Não é? E que é uma forma muito importante de lidar, conter
pensar e ajudar a promover a autorregulação. O Gottman fala em filosofia, é um termo do Gottman. Nós podemos ter uma filosofia de ajuste e de treino emocional ou uma filosofia de desaprovação emocional, de não investimento e de não apoio. Na filosofia de treino emocional, a mãe e o pai estão conscientes, reconhecem as emoções dos filhos, veem as emoções dos filhos como uma oportunidade de intimidade e de relação, ajudam os filhos a dar um nome às emoções, sentem e demonstram empatia com os filhos e validam-na e discutem com os filhos sobre as situações. De acordo com o Gottman, na filosofia de não aprovação emocional, tem a ver com não tomar conhecimento, a negação, o evitamento das emoções negativas, sentir as emoções negativas como prejudiciais para os filhos e muitas vezes até têm consciência das emoções negativas, mas não têm as estratégias, não sentem os recursos necessários para ajudar os filhos a lidar com as situações. Eu também sou mãe e tenho dias, os dias melhores que nunca. Na maior parte das vezes a gente escapa. Mas ser mãe e ter uma capacidade de perceber emocional não é todos os dias, tem 24 horas. Tem dias, esperemos que os dias bons sejam muito superiores aos dias maus. É importante perceber que não há paz perfeita. E é importante pensar muito nisso. O Winnicott dizia que as mães, e agora nós, o Winnicott falou quando falou do Donald Winnicott, que era um psicanalista, as mães e os pais têm que ser suficientemente bons. Isso significa que também temos que saber lidar e gerir os nossos erros, as nossas frustrações e os nossos disparates. Disparates em espanhol, mas nós amamos a mesma coisa. Os nossos desacertos. E é importante perceber que em relação à emoção e à gestão das emoções, não é uma coisa genética. Nós nem nascemos com elas. Também não faz o certo. São competências e recursos que nós vamos desenvolvendo e aprendendo nas relações e de muito cedo. É verdade que muitos de nós não fazemos distrito também porque não tivemos até aí a oportunidade ou o contexto, ou até às vezes o contexto relacional que potenciasse todo esse processo de relação emocional. Porque até às vezes a coparentalidade dos casamentos trazem de nós o que nós temos de melhor. E nós sentimos que os transformamos em melhores pessoas. Então, um processo de aprendizagem e que muitas vezes também há aqui um processo de aprendizagem a gerir emoções e a regular os. Já falei muito, já bem. O burnout parental, como eu tinha dito, é uma síndrome caracterizada por uma exaustão física e emocional que diz respeito aos filhos. Não é depressão e não é burnout profissional. Tem a ver, de facto, com uma coisa que foi surgindo sistematicamente, muitas vezes até a nível da clínica e do relato dos pais, que é uma exaustão, não aguento mais, e que, como síndrome, é progressiva. Nós não aguentamos mais, não é? É uma exaustão. Nós todos sabemos o que é exaustão. E nós todos sabemos de vez em quando que é e queria fugir e nunca mais vi. Quando eu era miúda, que diziam que os homens iam comprar tabaco e nunca mais vinham. E nós agora sentimos que íamos ir comprar carne e nunca mais chegar a casa. São momentos difíceis, mas são momentos transitórios. Mas há famílias e há paz em que as coisas não são transitórias. E não são paz com defeito. E não são paz avariados. E não são paz incompetentes. São paz em que, em determinado momento, o equilíbrio entre aquilo que são os recursos e aquilo que são os desafios não pende para o lado dos recursos, pende para o lado dos desafios. Depende para o lado dos desafios e dos riscos. Muitas vezes, nós, enquanto técnicos, no nosso desempenho profissional, não promovemos a parte dos recursos e alavancamos e promovemos, muitas vezes, insistimos na parte das dificuldades.
quando etiquetamos as pessoas. Os objetivos desta investigação foram analisar a relação entre a meta-emoção e a exaustão parental, o burnout, e a influência de variáveis e da coparentalidade. Nós tínhamos só 122 participantes, e também moro numa ilha pequena, isto depois não é representativo, mas é o que é. Os pais tinham sensivelmente menos de 40 anos e, na sua maioria, eram casados. Passamos uma escala das emoções negativas, que tem a ver com o trabalho do Boltzmann. O questionário do burnout parental também está traduzido para a língua espanhola. Já foi feito este trabalho de tradução e adaptação. Se vocês forem, vos posso dar o site do grupo de investigação que abrange 45 universidades e vários países do mundo. Vocês podem consultar amplamente o conjunto de informação e de dados atuais sobre o burnout. É importante que nós tenhamos esses conceitos alinhados, mesmo que não trabalhemos diretamente com a área, mas para que possamos distinguir as coisas. E uma versão breve da coparentalidade. Entre a correlação da meta das emoções e da exaustão parental, houve uma tendência, mas não apareceram correlações significativas e fortes. Nós temos a noção de que reações de pouco apoio têm uma relação mais baixa do burnout. Reações também de stress dos pais têm uma relação baixa ou moderada do burnout. E reações cognitivas até têm uma baixa relação. Há uma tendência, mas não é consistente. Também provavelmente nós pensamos que a nossa amostra não era suficiente. E porque na escala do burnout, uma coisa é o burnout como a soma das várias subescalas e uma coisa depois é a relação com as diferentes subescalas. Neste caso, aquilo que a aluna Tomasi apresentou aqui, queria apresentar, era com o todo da escala. O que nós encontramos muitas vezes é relações com uma subescala e não com o todo da escala. Também é importante perceber que muitas vezes não é fácil diagnosticar com o teste, podemos não diagnosticar um índice de burnout parental. Mas quando tem 4 subescalas, quando nós olhamos para as subescalas, nós vemos, às vezes, numa ou 2 subescalas, valores muito elevados. E nessa altura, é uma altura de começar a intervenção. Não é preciso deixar chegar a extremos para podermos, de facto, começar a fazer quanto mais preventivo, mais adequado. Ainda ontem a professora Filomena falava disto. Nós temos que começar a aprender uma coisa em todos os níveis da nossa sociedade, que é prevenir e não remediar. Mas eu tenho um problema muito grande em prevenir não dá voltas. Se nós fizermos e dedicarmos muito dinheiro à prevenção, as pessoas não têm na testa, eu não sou drogadicto, não sou isto, porque fui alvo de um trabalho de prevenção, não dá estatística. Isto também é um grande problema. Não contabiliza, não dá suporte político. Mas cabe-nos a nós, técnicos, também, ter uma força de intervenção para podermos mudar as mentalidades. Nós queixamos muito e protestamos, às vezes, não é o meu caso, protesto bastante, nunca me vou a lado nenhum, mas olha, vejo. Em relação às questões da meta de emoção parental, nós também descobrimos uma coisa que vem outra vez no sentido daquilo que a professora Filomena falou ontem, que é, geralmente os padres, os homens, têm mais reações de baixo apoio, cognitivas e de minimização. Isto não pode ser lido como os homens são piores pais. Isto tem a ver também com o facto da forma como, culturalmente e socialmente, nós vamos dando espaço para aprender a ser pais. E uma das grandes responsáveis, nós mulheres somos muito responsáveis pela forma como os pais
exercem a sua parentalidade. Eu tenho um caso, só brevemente, de um rapaz que ficou viúvo na altura em que as gêmeas nasceram. E ficou com 2 gêmeas recém-nascidas e um acréscimo de ter perdido a companheira da vida dele. E ele dizia que os críticos mais cáusticos, mais acérrimos, mais vigilantes eram as mulheres da família de um lado e do outro. Ele sentia que todas as pessoas estavam à espera de ver os erros que o como pai fazia, porque estava sob suspeita. Isto é muito importante. Isto é só um relato. E isto é só, mas os relatos são importantes para nós também pensarmos e expormos do ponto de vista do outro. Nós não trabalhamos com investigações, trabalhamos com pessoas. E é importante, às vezes, também descodificar isto. É importante nós arranjarmos um espaço, não são só leis. As leis também traduzem a forma como nós nos vemos e vemos. Nós, mulheres, temos um papel muito importante, não é de modificar os homens enquanto pais, é de nos modificarmos e de nos transformarmos da forma como exercemos a nossa maternidade. Nós também temos a noção, e isso vai na linha daqui que são as investigações, que a coparentalidade positiva tem uma relação inversa com o burnout e a coparentalidade negativa tem uma relação moderada com o burnout. É muito importante sentir que não estamos sozinhos. E muitas vezes o grande problema é nós sentirmos que mesmo quando vivemos em casa com várias pessoas, estamos sozinhos. E a maternidade e a paternidade são os desafios maiores da nossa vida. Nunca mais nada à volta ser como é. E as questões são todas, e as culpabilidades aparecem desde o momento em que nós sabemos que estamos grávidas e grávidos, e é muito importante desmultiplicar isso. Considerações. Nós temos na meta-emoção parental pais que manifestam mais níveis de exaustão e algumas das reações de apoio associam-se positivamente com o distanciamento emocional. Padres e madres adoptam estratégias diferentes para regular as emoções, independentemente do sexo dos filhos. É evidente, isto tem a ver não só com a forma como nós aprendemos e podemos, de facto, exercer a nossa parentalidade, mas também porque somos diferentes. E porque nós não temos maneiras de fazer as coisas iguais, mas nós exigimos sempre que os outros façam as coisas bem feitas e bem feitas a fazer daquilo que nós achamos que deve ser feito. Isto é tudo uma ditadura, não é? O Salazar e o Franco me mandaram querer à toa. A coparentalidade positiva está diretamente associada ao uso de estratégias de ações de baixo apoio. E a coparentalidade negativa está forçadamente associada às reações de baixo apoio. A coparentalidade negativa participa uma maior saturação, uma maior exaustão no trabalho e no papel parental. Obrigada a todos. Hola, buenos días. Me disculparéis porque la presentación está únicamente en español. Entonces, me comprometo al finalizar la presentación, si hay cualquier pregunta, cualquier duda, pues puedo compartirlo con vosotras. Yo soy Chifré, soy psicólogo de terapia familiar, social, y me apetecía hoy empezar un poquito con una anécdota que me ha sucedido esta mañana, que tiene que ver indirectamente con lo que voy a contar. Y es que estaba en la cafetería con mi colega, con Bernat, y Alberto, el camarero, nos ha preguntado, ha venido a nosotros, sois conductores de Renfe, que estamos en la estación de Chamartín,
Nosotros hemos contestado que no. Al cabo de un minuto, porque se movía muy rápido de un lugar a otro, ha vuelto, nos ha dicho, ¿porque dónde estáis? Y nosotros hemos dicho, no, estamos en un congreso, ¿no? Pero somos congresistas y estamos en el Palacete. Nos ha mirado, se ha ido, ha vuelto. Sois políticos. y hemos reído, hemos dicho, no somos políticos. Y Bernat, con su sana reverencia, ha dicho, solo somos terapeutas. Y hemos reído todos y nos hemos marchado con esa sensación. Cuento esto porque me gustaría que ese mensaje, el mensaje de solo somos terapeutas, nos acompañe un poquito a lo largo de estos minutos que voy a estar hablando, y especialmente al final de mi. Bien, actualmente yo voy a hablar alrededor de la experiencia que estamos desarrollando en Reus, en el Camp de Tarragona, y no solo esa, sino también en la Noia, en Cataluña, con menores en la migración. En total, hemos atendido en un lugar unos 36 menores, en otro 42, y a raíz de esta experiencia han salido 3 artículos que tienen como por objetivo ahondar sobre intervenciones de prevención e intervención alrededor de los menores en la migración. Actualmente hay en Cataluña unos 16.000, la mitad de los cuales son menores de edad, y en la mayoría de los centros, algunos pisos tutelados, centros más grandes, no hay dispositivos de intervención de salud mental. Entonces, parte de este trabajo que estoy presentando tiene que ver con tratar de presentar una forma, un modelo, una manera de pensar alrededor de cómo ayudar, cómo acompañar a estos menores en la vida. Entonces, ¿no? ¿Por qué una intervención sistémica con los menores en la migración? Pues que los menores tienen una historia, un pasado, han nacido en el seno de una familia, porque el sistema familiar es el que más nutre al individuo a lo largo de su vida, a distintos niveles, porque el modelo sistémico, ¿no? Todo esto es muy básico, ¿no? Nos permite observar cómo cada individuo se inserta en diferentes sistemas más amplios, porque la familia está presente intrínsecamente en el proyecto migratorio de cada cual, aunque una parte de esta reside en otro lugar, ¿no? A veces, como que son menores no acompañados, si los hemos catalogado, y aquí hay una cuestión y hay un debate muy fuerte, y es que al ser usados como arma política, ¿no? Esta connotación de mena, para mí como ha quedado un poco desfasada, porque además tal vez no están acompañados físicamente por la familia de origen, pero sí que están realmente de alguna manera acompañados por no solo su familia de origen que está lejos y hablan con ellos constantemente, sino que también por están acompañados por diferentes personas, profesionales, educadores, ¿no? Por comprender los estilos relacionales de la familia de origen, especialmente la calidad de las relaciones parentofiliales, nos ayuda a ver el menor en la migración desde una posición menos importante, porque una intervención sistémica puede generar un mayor impacto en la dimensión relacional afectiva del individuo, porque la circularidad y reciprocidad de la información relacional genera nuevos espacios de encuentro y nuevas oportunidades, porque el duelo migratorio, cuando hay duelo migratorio, es transnacional. En definitiva, ¿no? Se trataría, ¿no? de proporcionar, en la medida de lo posible, ¿no? un primer ritual terapéutico a modo de catalizador de sentimientos, pensamientos dolorosos alrededor del éxodo, e iniciar un primer paso hacia todo lo que sería el crecimiento postraumático y la recuperación simbólica de la familia. Nosotros utilizamos mucho este concepto, la recuperación simbólica de la familia. ¿Qué significa eso? Significa que durante los encuentros nosotros nos mostraremos y estaremos muy interesados en todos aquellos aspectos que no me voy a extender mucho hoy, ¿no? Pero todos aquellos aspectos que tengan que ver con los actos bellos familiares. No puede ser que nos creamos esto de que un menor llega a nuestro espacio y no lleve nada. Evidentemente que durante el camino ha podido perder muchas cosas. Ha podido perder llaves, ha podido perder documentación, ha podido perder ropa, ha podido perder... Pero su familia está presente en él y nosotros vamos a tratar de sacar toda esa información. Estos serían, ¿no? algunos de los tips, ¿no? para los encuentros, ¿no? Crear un contexto de reconocimiento y acogida, contener, devolver, apoyar, ¿no? Ponemos a apoyar una doble pertenencia, una doble pertenencia, una pertenencia, o simplemente enriquecer la pertenencia que uno ya tiene. A veces nos obsesionamos con la cuestión de las pertenencias, tiene que tener 2, tiene que tener 3, bueno, cada uno tiene la pertenencia que quiere, y en todo caso también podemos enriquecer la comunidad.
En esos encuentros nosotros tratamos de conectar, ayudar al menor a conectar con las reacciones sobre las decisiones e interacciones que sí pueden tomar en el presente y que tienen que ver con su autocontrol. Eso tiene que ver a veces con a veces con la identidad laboral exclusiva que se genera alrededor de la vida del menor. León y Rebecca Greenberg en Migración y Psicoanálisis hablan mucho de esto y para nosotros es importante salir de ello para preguntarnos qué controlan, qué está controlando exactamente el menor en las situaciones. Recuperar aquella información pertinente del legado familiar, facilitar un proceso de integración, acumulación, ¿no? Como diría también Canevaro, ¿no? Favorecer una formación emocional de sí mismo, de su personalidad y reconocer también la. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en los diferentes servicios que nos llega esta información. Nos llega un correo donde se nos explica: Ahmed tiene 16 años, lleva un partera hace 3 años, consume cannabis, se ha escapado varias veces del tutelado, le cuesta ir a clases. Esto nos llega en formato MENA. El MENA es un chico con un nombre marroquí o sahariano o lo que sea, que lleva un partera hace 3 años, consume alguna clase de sustancia, que se ha escapado, que está dando problemas y que le cuesta ir a clases. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a trabajar y empezamos a proponer estas entrevistas centradas en las capacidades, las competencias, los actos bellos, observamos cosas que son distintas, ¿no? Se marchó de su país sin despedirse de su familia. Vaya. El viaje en partera duró 7 horas. Vaya. Duerme mal. Su madre le enseñó a cocinar. No sabe si tomó una buena decisión. No, claro. Entonces, esto nos hace pensar, ¿no? Hay un libro que se llama Las capacidades de la familia, de Outlook, ¿no? ¿no? Y en ese libro se habla de una manera exquisita de la información importante de la página. Entonces, tal vez la información de arriba es importante. Para nosotros la información de abajo está pequeña. Y es esa la información que nosotros queremos tener. Por lo tanto, ¿no? Trataremos de centrarnos un poco en esta línea, ¿no? De lo mejor a lo bueno, de lo salutogénico, de lo limitante a lo capacitante, ¿no? Tendremos los oídos bien abiertos para escuchar lo que es capacitante, de lo religioso a lo íntimo, porque claro, son personas que a nivel cultural las podemos sentir muy lejos, entonces trataremos de vincularlo más hacia lo íntimo, de lo invisible a lo apreciativo, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Estábamos en Igualada y había un chico que medía casi 2 metros y lo de invisible era verdad. Yo le pregunté, ¿qué te pasa, ¿no? Cuando tú andas por la calle, ¿cómo te sientes? Y me contestó, es que siento que nadie me está mirando, como si no existiera. Me preguntaba, ¿cómo puede ser un negro de 2 metros andando por la calle como que nadie te ve? ¿No? Entonces, una de las cosas que hicimos y que continuamos haciendo en Reus es, en el caso que si nos encontrábamos con esto, pues al finalizar la sesión nos levantábamos y presentábamos el menor al equipo, ¿no? La psiquiatra, la enfermera, ¿no? Todas las personas que estaban por ahí lo presentábamos con su nombre propio, ¿no? Con su nombre. De lo individual a lo relacional, de lo complejo, de lo político a lo humano y de la indiferencia a la dignidad. Y aquí nos vamos a otra parte, ¿no? Que tiene que ver con la promesa. Enzensberger, en La Gran Migración, que es un libro muy pequeñito, que es altamente recomendable, dice: nadie migra sin que medie el reclamo de una promesa. Y esto en los menores, en la migración, yo creo que en todas las personas que viajen migratorio, hay como cierta promesa y nosotros entendemos la promesa como el proceso a través del cual el menor organiza su deseo de partir, cuya movilización arranca de menor a mayor grado dentro de una mitología familiar y en un determinado escenario sociopolítico. Entonces, una parte también de nuestra intervención pasa por entender cómo se ha construido este proyecto migratorio y de qué manera esa construcción puede estar influyendo, ¿no? en su bienestar. Entonces, hemos observado, y donde hay interrogantes, porque no tenemos todavía ninguna clase de respuesta, pero observamos que a veces hay beneplácito por parte de la familia de origen y a veces no hay beneplácito. A veces el permiso viene dado por la omisión. La familia no dice nada y el menor considera que puede emprender su vida. A veces el beneplácito es implícito.
el permiso viene dado por las actitudes no verbales o comentarios indirectos. A veces el beneplácito implícito es una mamá o un papá que le dice a su hijo Marruecos o donde sea, no le dice, ¿ves? Esta casa del vecino que está delante, que está mal pintada, dentro de 50 años estará igual. Y esta casa, y las cosas no progresan. Pues esto es un mensaje que en parte es explícito y en parte también es. Luego hay beneplácito implícito, ¿no? Explícito, el permiso se expresa verbalmente, realmente hay la petición de que el menor, realmente hay, puedes irte, te damos permiso para irte, tú eres el escogido para irte. A veces hay sin beneplácito por una prohibición, la prohibición viene dada por la prohibición. El joven entiende, el menor entiende que como la familia o los padres no dicen nada, entonces no pueden irse. Estas dos están estrechamente vinculadas y luego sería sin beneplácito implícito y sin beneplácito. En definitiva, centrándonos un poquito más, nosotros hemos como, y sin querer que esto sea, ¿no?, como una categorización muy estricta, hemos localizado como diferentes maneras que tienen los menores y los jóvenes en la migración de empezar y construir su proyecto migratorio. Entonces, observamos, por ejemplo, que hay menores que son como autoimpulsados. ¿Qué significa esto para nosotros? No tienen un beneplácito explícito o implícito de la familia de origen o de la comunidad cercana, y a menudo tanto la decisión como la huida son clandestinas, ¿sí?, con expectativas de futuro muy mitificadas. Un caso, no he querido poner los nombres y he puesto el país de origen que creo que tiene cada uno. El caso de un chico que estaba predestinado, ¿verdad?, a ser el imán de su comunidad. Entonces, él desde hacía un tiempo llevaba pensando que él, en broma, quería ser el imán de su comunidad. Y estuvo durante unos meses pensando y sin comunicar nada a nadie, emprendió el viaje hacia España. ¿Vale? Menores impulsados con el beneplácito de la familia de origen o de la comunidad más cercana, que es implícito y o explícito. La promesa del menor se encuentra extendida entre el deseo propio y el ajeno. Un caso de un chico de Nigeria, también muy alto, que quería ser futbolista y un miembro de la familia, que es una tía, le paga el viaje en avión para que pueda optar a jugar a un gran equipo, ¿no? Esto es muy común. En este caso, la promesa del menor estaría extendida entre su propio deseo y el deseo de otra persona. Menores ambivalentes. Con o sin beneplácito, viajan con el sueño y las expectativas de sus padres a sus espaldas. Por ejemplo, esto sería el caso de un menor de Marruecos, que lo que sucede es lo siguiente. Su papá, cuando era joven, trató de llegar a España como 4 o 5 veces. Incluso fue detenido y encarcelado durante un tiempo, si no recuerdo mal. Estoy mirando a Eulalia, porque Eulalia y yo trabajamos juntos en esto, entonces si hay algo que no me acuerdo, me lo dice. Y el papá, como ya tenía mucha práctica en esto, le pagó un viaje con moto de agua. Es un chico que llegó a España con apenas 1 hora y media y sin saber mucho si quería estar aquí, si no quería estar aquí. Entonces, en este caso, pues, con o sin beneplácito, viajaba con las expectativas que eran todo. De hecho, es un chico que incluso nos planteamos si tenía que volver o no, y de hecho, este verano pasado tenía que ir, creo, y no sabemos si ha vuelto o no ha vuelto. Y menores obligados no han tomado en realidad ninguna decisión, improvisan la promesa, expectativas de futuro bajas, ¿no? El caso de muchos menores, y no me voy a detener en este caso porque que vienen, por ejemplo, de Afganistán, donde ahí la huida es algo común y el proyecto migratorio pues se improvisa, ¿no? Aquí hay una parte de supervivencia importante. Nosotros trataremos de indagar, ¿no?, en qué grado la promesa del joven está fusionada con su familia, a menudo íntimamente como uno de los dos cónyuges, y en qué grado el joven está preparado para hacerse cargo de la acción de partir, de responsabilizarse más allá del beneplácito de su vida. Entonces, algunas conclusiones. Y aquí os pido que conectemos un poco con
con la anécdota que aquí creo que estás tú, creo que está esto, Eulalia, ¿puede ser? No. Creo que sí, creo que sí. Algunas conclusiones alrededor de esto. Es importante, sobre todo en el trabajo, no solo con menores en la migración, sino en contextos donde tenemos personas que vienen de otros países, de otras culturas, tener en cuenta de que si no vamos un poquito más allá de lo estrictamente clínico, terapéutico, etcétera, nos vamos a quedar siempre, ¿no? Entonces, hay un autor, el Chechín, en la reverencia, ¿no?, que dice lo siguiente, ¿no? Dice: el terapeuta que se atreva a proclamar sus ideas, eso casi es una amenaza, a mí me llega como una amenaza. El terapeuta que se atreva a proclamar sus ideas más allá del terreno de la terapia familiar, se sorprenderá al constatar que los dogmas de la terapia sistémica tienen muy poca importancia en el contexto sociopolítico. Y a mí esto, cuando yo leo esto, me arde el corazón y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Entonces, como no estoy de acuerdo, pienso lo siguiente, pienso que tendríamos que asumir que todas las personas son agentes potenciales de cambios sistémicos, de cambios creativos, incluso cuando no estamos bien o cuando no están bien. Tenemos también, siento, ¿no?, que atrevernos a ser conectores de poder y de afecto. Quitarnos el traje de clínico y vestirnos con otros trajes, ¿no? Y ejercer la solidaridad como principio político de nuestra profesión. Se está hablando del cambio tipo 3, que sería el pensamiento, tercer orden, no la terapia de tercer orden. Y realmente yo creo en ello. En el artículo que se publicó en el 2019, si no estoy equivocado, en Family Process, McDowell y sus compañeras comentaban lo siguiente, ¿no?, que era importante reconocer e impulsar la idea de ampliar nuestra meta perspectiva de participación con las familias y las comunidades para incluir. Y esto es muy importante, el advertir deliberadamente el impacto de los sistemas sociales, las dinámicas de poder, como también la construcción colectiva de los significados y la cultura. Por lo tanto, ¿no?, rebasando el espacio terapéutico, ¿no?, sensibilizarse a los sistemas de sistemas que confrontan nuestra vida. Nombrar las circunstancias injustas en terapia y fuera de terapia. Y o equitativas y dar voz a lo minimizable. Valorar las capacidades y las fortalezas enmascaradas por los procesos dominantes de la cultura y el poder. Interrumpir, y eso es muy importante, a los sistemas individualistas y patologizadores que operen en las personas, familias y comunidades. Y transformar para cuidar las relaciones humanas desde una metaperspectiva más amplia. Dicho esto, ¿no?, como comenta Raúl Medina, ¿no?, tomar en serio los intercontextos del malestar y darnos permiso para explorar aquellos sistemas no familiares que están presentes en el malestar, desde cuestiones estructurales como la pobreza, la injusticia, la marginación, hasta las mitologías en las que, paradójicamente, la misma familia representa en su cotidianidad, como el patriarcado, el fascismo, el fascismo, el consumismo neoliberal, entre otros problemas estructurales. Y una muestra de esto, ¿no?, hemos empezado con una imagen, estábamos con Eulalia, con un chico, y estábamos trabajando en el hospital, y me apetece continuar con estas, que creo que son muy coherentes, ¿no?, del mismo modo que podemos estar trabajando en nuestra consulta, en nuestro terapéutico. Bueno, pues cuando hay una masacre, un asesinato en Melilla, pues también es muy terapéutico salir a la calle. Cuando el ayuntamiento no responde a las necesidades sociales de la población migrante, de la clase de población, es importante tratar de movilizar al ayuntamiento. Aunque luego nadie del ayuntamiento tendrá libertad a pedirte ayuda ni a pedirte hora para terapia, pero asumes eso, ¿no? Y denunciar también cuestiones, no sé, yo no tenía ni idea, pero en mi ciudad hay más de 8.000 personas que están empadronadas, que están ahí, que pagan sus hijos y que no pueden votar. 8.000. Yo me pregunto, en Madrid y en Barcelona, ¿cuántas personas están de vivir en una ciudad y no poder votar? Y algunos podemos pensar, bueno, pero esto se escapa un poco de los límites de lo que es el modelo. Bueno, desde mi opinión, no, en absoluto. Y
invitaros a visitar No Refugi, que es una asociación en la ciudad donde vivimos, que trabaja para tratar de hacer de la ciudad un lugar digno de vivir y fomentar cuestiones que tienen que ver con todo lo comunitario. Y bueno, a mí me apetecía mucho exponerlos a ellos, porque son una familia, y porque les estoy muy agradecido porque en cierto modo me han empujado a estar hoy aquí, del mismo modo que me han empujado pues, profesores, autores, amigas, amigos. Y hasta aquí, muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos, ¿no? Vamos a tiempo. Bueno, somos Oskia Azcárate y Vanessa Goñi, dos de las catedráticas familiares de la Asociación SEI. Ayer tuvimos un taller, ¿no? Hemos tenido esa suerte de tener dos espacios en este congreso, donde pudimos desarrollar mucho más toda la parte de la intervención, ¿no? De cómo intervenimos, de cómo acompañamos a las familias. Concretamente a las familias reagrupadas. Y bueno, en esta comunicación sí que queríamos traer una mezcla entre datos, ¿no? Datos y por ejemplo, de casos. ¿Sí? Y bueno, por eso titulamos la comunicación reconociendo un no tan nuevo tipo de familia, porque las familias reagrupadas, bueno, llevan muchos años, ¿no? En Navarra, de hecho, la Asociación SEI nació en el año 99, ¿no? Cuando ya un grupo de personas del mundo de la educación ya veían, ¿no? Y llegaban chicos, chicas, concretamente atendemos a adolescencias de 12 a 17 años, ¿no? Ya llegaban a nuestro sistema educativo y ya veían, ¿no? Los choques que había, ¿no? Las dificultades. Esta realidad migratoria cambia mucho, ¿no? Dependiendo de los flujos migratorios, dependiendo de muchos factores ecosistémicos, ¿no? Entonces, bueno, la Asociación SEI sí que nos hemos ido adaptando en estos 3 años a esta realidad y bueno, atendemos a familias transnacionales, como os decía, ¿no? Que serían como 3 tipos. Familia de inmigración conjunta, vienen siendo, ¿no? Padre, madre o madre con hijos que emigran juntas. Menores sin familia aquí, que como decía el compañero, ¿no? Sí que para nosotros tienen esa familia, aunque físicamente no estén presentes, ¿no? Y trabajamos con ella. Y familias en procesos de reagrupación familiar, que está destacado porque, bueno, históricamente para nosotros ha sido poco de atención, ya que vemos, ¿no? Que están en una situación de especial vulnerabilidad, en tanto que se dan simultáneamente el proceso de lo migratorio del chico-chica que recién llega y el proceso de reagrupación familiar, ¿no? Con todo lo que se supone, ¿no? De revincularse, de reconocerse, ¿no? De volver a construir. Esto es un poquito, ¿no? Para que veáis la trayectoria que ha tenido el SEI, ¿no? La asociación, que en la actualidad es el servicio especializado en Navarra para el acompañamiento de procesos de migratorio y reagrupación familiar. Como os decía, empezó en el 99 con esta iniciativa de la población, con esta inquietud. En 2010 sí que se contrata una figura de terapia sistémica porque se amplía el foco en la necesidad, ¿no? Estamos trabajando con la adolescencia, la necesidad de trabajar con todo el sistema familiar. En 2015 integramos la metodología de la terapia multifamiliar y nos da, ¿no? Un montón de ingredientes que usamos en nuestro modelo del día a día. En 2020
ponemos nombre a nuestro modelo y contratamos a Comunitas de la OMNA para que nos haga una evaluación, ¿no? De si es eficaz o no es eficaz. Salen dos conclusiones claras que de los 150 casos atendidos de reagrupación del 2010 al 2015, cogiendo una muestra aleatoria de 50 familias, en todos esos casos se mantiene la familia unida, la medida de desintegración familiar, y en ninguno de los casos dejan el sistema educativo, ¿no? Entonces, con esos dos resultados, bueno, entendemos que el trabajo que realizamos pues, es efectivo. En ese mismo año, en 2020, conseguimos una partida presupuestaria nominativa del Parlamento de Navarra que nos permite ampliar el trabajo realizado en SERPAN, más concretamente en el servicio de acogida y acompañamiento a las familias en proceso de reagrupación familiar, que ya lo veníamos haciendo, como os decía, pero que nos permite ampliar la atención a Navarra, ¿no? Bajar a Tudela, ¿no? Y que otros pueblos del norte de Navarra, de Pamplona y así. Y nos permite atender a las familias en diferentes estadios de proceso, ¿no? Adelantarnos al reencuentro y hacer talleres grupales de reencuentro, ¿no? Que llevamos muchos años diciendo la importancia de trabajar, ¿no? De adelantarnos a eso con la atención. Para nosotros la atención es clave. Trabajar con las familias cuando el menor acaba de llegar, ¿no? Desde el minuto 1, y con familias que a pesar de llevar tiempo juntas siguen expresando una demanda relacional porque pues, no están siendo capaces, ¿no? De revincularse, de volver a una estructura funcional. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esta es una imagen, la imagen del modelo, ¿no? que proponemos, el modelo sistémico transnacional, en 3 fases, ¿no? La acogida, pertenencia e incorporación, tanto al sistema familiar, ¿sí? Como al sistema comunitario. Para nosotros es muy importante tener esto presente, ¿no? Y van de la mano, ¿no? Trabajamos a nivel integral y en diferentes niveles, individual, familiar y grupal, ¿no? Tenemos diferentes recursos que se van integrando. Sí que es verdad que para la comunicación de hoy nos vamos a centrar en desarrollar como dos conceptos, ¿no? El de migración, entendido como la migración como un elemento que atraviesa a la persona que migra, ¿no? Y a la familia que está en continua interrelación con este acontecimiento familiar, ¿no? Habrá momentos en los que es muy importante para la vida familiar y personal y otros momentos en los que no tiene importancia. Habrá miembros de la familia que para ellos sea, ¿no? Un elemento crucial, y habrá otros pues, en los que igual pase más desapercibido, y el significado de este elemento para cada una de las personas y para cada una de las fases del proceso, ¿vale? Y otro de los conceptos que se va a ver más en los datos que vamos a apuntar sería este, ¿no? En torno a la reagrupación familiar, hemos desarrollado lo que sería el triángulo del cuidado, que está pues, el menor que es reagrupado, la persona cuidadora en origen y la persona que reagrupa. Y nosotros sí que hablamos de sistemas transnacionales de cuidado y sistemas transnacionales de reencuentro, incluyendo a más personas, ¿no? Que también forman parte de esos momentos, ¿no? y de esa relación. La diferencia sería 2 fases, ¿no? El momento en el que menor está en origen sería el sistema transnacional de cuidado y el momento en que está agrupado sería el sistema transnacional de cuidado. Y bueno, esta es una foto, ¿no? Que hicimos toda la parte comunitaria, como os decía, fuimos a Burgui a celebrar el Día del SEI, ¿no? Y bueno, pues un trabajo con el pueblo de Burgui, ¿no? Participamos en Tucros, pues ahí está, con todo el voluntariado, somos una entidad basada en voluntariado, ¿no? Participan unas 150 personas voluntarias todos los años, ¿no? Y un voluntariado bastante exigente, la verdad. El proyecto SERPAN está apoyado en 3 pilares fuertes, que es el trabajo en red, que consideramos imprescindible, ¿no? En toda la red social, en la intervención, ¿no? Que es con el modelo este que os decía, y el estudio, ¿no? Que igual es hoy lo que vamos a destacar. En los últimos años pues, nos hemos dado cuenta de que tenemos un laboratorio, un observatorio social privilegiado, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, pues la necesidad de sistematizar, de recoger, ¿no? De estudiar pues, estos datos tanto cuantitativos como cualitativos. Y aquí os dejo a mi maravillosa compañera. Ahora vamos con los datos. Voy a contar. Estos son los datos, como ha dicho Sofía, de la memoria de este año de nuestro servicio de enero a junio, ¿vale?
Y bueno, hemos destacado que han pasado por el servicio 151 familias atendidas con 158 menores reagrupados de estas familias. Hay que decir que tenemos también una lista de espera, que en ese momento había unas 29 personas aproximadamente, y las contamos también como atendidas porque para nosotras es una lista de espera que no es estática, sino que ya atendemos con una primera llamada telefónica, una primera entrevista telefónica, si surge algo siempre decimos estamos aquí, que nos pueden llamar, ¿no? Entonces, eran un total de 180 familias hasta junio. Nuestros casos son derivados de diferentes recursos, vienen por diferentes vías derivados. En este caso, de las 151 familias, 69 casos vinieron de atención primaria, de servicios sociales y de salud, centro de salud mental, ¿sí? Tenemos alguno de hospital psiquiátrico también ahora. Centros educativos, 45 casos, tenemos mucha coordinación con los centros educativos. Otras entidades sociales, 11 casos, y particulares, lo que se llama comúnmente boca a boca, ¿no? De unas familias que han venido, que le recomiendan a otras familias, 26 casos. Continente de origen de las familias atendidas. Como veis, América, y sobre todo sería América Latina, se lleva el 63% de los casos. Tenemos también mucho África 22, Europa 4, Asia 4. Sí que hay que decir que esto es una foto también estática de este momento, porque si hiciéramos una foto ahora del segundo semestre, podría ser, ¿no? Sería probablemente otro tipo de gráfico diferente porque los flujos migratorios cambian constantemente. Hemos tenido otros años, hace años teníamos muchísima migración de Ecuador, hemos tenido mucho de Marruecos, mucho de Bolivia, ¿no? Y ahora, actualmente, tenemos, en esos 6 meses hemos tenido 29 países diferentes e incluso en este semestre se sigue manteniendo que Colombia, República Dominicana y Perú son los mayoritarios ahora. Es de donde más gente está migrando. Ahora mismo está reagrupando a sus hijos e hijas, ¿sí? Pero bueno, como veis, Honduras, Bolivia es muy variado, ¿no? Honduras, Bolivia, Nicaragua, Marruecos, Ecuador, Brasil, Ghana, Senegal, Nigeria, Argentina, Pakistán, bueno, y en fin, ¿no? Unos cuantos más. Tenemos, la verdad, que es una riqueza muy grande, ¿no? En nuestra entidad, donde hay una interculturalidad, una convivencia, ¿no? Para nosotros es como una mini sociedad, es un modelo en el que todo esto, ¿no? Sería como la utopía de lo que tendría que ser la sociedad, ¿no? Por ahora utopía. Bueno, para que veáis, hemos intercalado alguna foto, ¿no? Pues hagáis un poco una imagen de... Esto sería una reunión de familias, ¿no? De algunas familias que vinieron y con sus hijos e hijas, ¿no? Tenemos la sede con algunas trabajadoras. Tipología de familias atendidas. Como veis, monomarental, 44%. Siempre decimos que la migración tiene nombre de mujer, ¿no? Son muchísimas las mujeres que migran y que comienzan un proyecto de lo que es un plan de reagrupación familiar, ¿no? Primero vienen a trabajar, se separan de sus hijos e hijas durante muchos años y ya cuando consiguen un poco los papeleos, ¿no? La vivienda, los requisitos que les exigen, que suelen ser, les cuesta muchos años, ¿no? Y mucho esfuerzo, mucha soledad, mucho sufrimiento. Entonces es ya cuando pueden reagrupar sus hijos e hijas. Entonces, muchas familias monomarentales, tenemos familias reconstituidas, un 26%, es un número también bastante alto, monoparental, un poquito menos, y nuclear, 19%. Sí que monoparental, por ejemplo, tenemos familias, ahora mismo este año tenemos de Pakistán, por poneros algún ejemplo, Pakistán, Ghana, Senegal, ¿no? Hay como diferentes tipos de migraciones según los lugares, ¿no? Y China también, es verdad, tenemos casos de China también, monoparentales. Y bueno, normalmente este tipo de familias, si vienen a la intervención en un inicio de su proyecto migratorio, son monoparentales, pero muchas de ellas al cabo de un tiempo acaban siendo nucleares, porque después reagrupan
a sus parejas, con sus hijos, lo que pasa que forma parte de lo que es el proceso. ¿Sí? Lo que sería, perdón, monomarental, tenemos mucho América Latina y así, ¿verdad? Bolivia también, Bolivia, Perú, Nicaragua, Colombia, ¿vale? Y luego reconstituidas, hay que tener en cuenta sobre todo las dificultades de estas familias reconstituidas, ¿no? por ser una pareja de diferentes culturas, ¿no? Y luego tener diferentes hijos, ¿no? Hijos con la misma pareja, hijos con una pareja, hijos, ¿no? Incorporación de diferentes hijos, ¿no? Que vienen de madre, de padre, incluso de común, ¿no? Que trabajan eso. El motivo de la migración de la persona que reagrupa, ¿no? Cuando viene esa persona, sí que hay un 84% tenemos que mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque estos datos se sacan de una primera entrevista en la que tú les preguntas, ¿no? ¿Y qué ha motivado que tú reagruparas, que tú vinieras, ¿no? Salieras del país, migraras? Entonces te dicen, ¿no? Bueno, la calidad de vida. Luego ya en las siguientes intervenciones, que ya profundizan mucho más, ya empiezan a comentar motivos mucho más concretos. Entonces, por ejemplo, la seguridad en un 2,5 no es muy representativa, yo creo que es más, en realidad, cuando profundizas, la inseguridad de sus países, ¿no? Y el hecho de buscar un futuro mejor para su familia, pensando siempre, cuando una mamá migra, siempre está pensando en todo el mundo, ¿no? De su proceso migratorio. Y luego, violencia de género en un 5% tampoco es muy representativo. Si hubiéramos hecho esta gráfica en entrevistas posteriores, hubiera subido mucho la media. Hay muchos casos de violencia de género que tienen que salir del país de manera inminente, ¿no? Sin mucho planear. Hablábamos también de eso, ¿no? De planear o no planear, ¿no? Hay migraciones que cuando alguien busca un futuro mejor para su familia puede planear esa migración, ha sido planeada, pero cuando alguien escapa por seguridad o escapa por violencia de género, coges la maleta rápidamente, te vas y no puedes estar preparado, ¿no? No puedes despedirte adecuadamente como te gustaría, no puedes dejarlo todo arreglado con tus hijos, ¿no? Así que la salida inminente suele ser un factor de riesgo para luego una futura reagrupación. El cuidado en origen, ¿no? Mamá o papá migran y deciden dejar a sus hijos al cuidado de otras personas. ¿Qué otras personas? Como veis, abuelas, ¿no? Abuela materna sobre todo. La abuela materna es una figura muy importante en estos casos de reagrupación, en un 35%. El papá en un 25%. Claro, pensando en lo que he dicho antes, que la migración tiene nombre de mujer, ¿no? Pues son muchas las mujeres las que salen. Aquí también se representa en gráfica, porque yo como mujer dejo a mis hijos con mi madre o con su padre, mi expareja muchas veces, porque son muchas familias monomarentales, como hemos dicho, ¿no? Luego estaría cuando el papá muchas veces trabaja, le deja con la abuela materna, también en muchos casos. Y bueno, suele ser familias extensas en general, ¿no? Tú le dejas al cuidado, dices, yo quiero que mi hijo o mi hija se quede al cuidado de tal persona. Pero luego lo que dice que el padre trabaja, entonces le cuida la abuela materna, cuando la abuela materna no está, le cuida o se cansa, los tíos, ¿no? Suele ser una crianza más extensa. En donde entran pues hermanos, tíos maternos, ¿no? La madre en un 5%, un poquito, ¿no? Me imagino que representará esa migración paternal, ¿no? Migran los padres y se quedan con las madres. Y luego tenemos diferentes cuidadores, que aquí sí que tenemos la experiencia de casos que cuando los hijos pasan por diferentes cuidadores suele ser porque no está habiendo un buen cuidado. Entonces la mamá, desde destino, tiene que estar organizando ese cuidado, ¿no? Ahí no le está tratando bien, vamos a que lo coja otra persona, ¿no? Que lo cuide otra persona. Y así van pasando un poco de cuidadores en cuidadores y ya cuando reagrupan, ahí se vienen una gran mochila, ¿no? De haber pasado muchos cuidados, ¿no? En ese cuidado en origen. ¿Edad en que dejaron a sus hijos? Como veis también, de 0 a 3 años, un 38%, bastante, teniendo en cuenta que de 0 a 3 años es donde el vínculo, donde la construcción se construye el vínculo y el apego, ¿no? O sea, esa edad tan importante.
Si les dejan con abuela materna, abuela paterna, padre, pues ahí se genera una relación de vínculo muy fuerte que luego a la hora de reagrupar va a pesar mucho, ¿no? Va a pesar mucho. Incluso chavales que reagrupan pues, después de muchos años, 10, 12, 14 años de separación, que luego tienen dudas realmente de ¿tienes sentido? ¿No? No, yo no siento nada por ti, sé que eres mi madre, pero yo mi madre me ¿no? ¿no? Con las que han estado. 8-12 años del 31%, de 4 a 7 años 14, bueno, y luego tenemos casos más mayores, ¿no? Pero los menos. Nosotros trabajamos siempre con adolescentes de 12 a 17 años, pero la mayoría que tenemos son de esa edad. Años de separación. Bueno, pues tenemos, como veis, la franja más importante es esta de aquí, ¿no? Que serían más de 9 años separados, el 50% de los casos, ¿no? Como veis, muchos años de separación, ¿no? De esas figuras. De 1 o 3 años va subiendo, 30%. Sí que otros, haciendo un poco memoria de otros años, sí que tenemos la sensación que ha bajado un poquito los años de separación. Pero vamos a ver si luego iremos viendo otros años, los siguientes años, iremos estudiando en siguientes memorias, e iremos viendo si realmente es una hipótesis nuestra que se cumple o no se cumple, ¿no? Si realmente están bajando los años de separación. Ahora mismo, aquí hay más de 9 años y ahora mismo estamos como en 8,2. Ha bajado un poquito. Ya veis que es bajo. Y luego no se sabe por qué los tipos de la tierra se tanto que bueno, no sabemos muy bien, ¿no? ¿Cómo será? Pero esperemos tener la oportunidad de... bueno, pero bastantes años, ¿no? 7-9 años. Hay una franja ahí de 1 o 3 años. Sí que es verdad que previsiblemente a más años, más dificultad, pero sí que también nos encontramos con muchos casos de 2-3 años con mucho dolor, ¿no? Dependiendo del peso que tenga la persona que ha migrado, ¿no? O sea, si es una madre muy central, ¿no? Que el origen era el centro, ¿no? De esa familia, y de repente se va y esa familia no es capaz de superar esa crisis y de reestructurarse de una manera funcional y de repente esa familia se desintegra, pues, o sea, van a ser 2 o 3 años, pero muy cruciales, ¿no? En la vida de esas personas que luego se va. ¿Quién reagrupa? La mamá, ¿ves? ¿No? Vuelve a aparecer ahí la mamá, 89%, el papá, un 4%, y otros tutores, tíos, ¿no? Tenemos casos muy ¿no? Esto es una foto que hemos querido traeros, es un grupo interfamiliar que bueno, trabajamos el año pasado con este grupo de madres, padres e hijos, pero bueno, como veis, la mayoría madres, ¿no? Mujeres y un papá. Esta foto para que se sienta representando. Motivo de la reagrupación, el reencuentro familiar en muchos de los casos está muy bien, para nosotras es una alegría, ¿no? Que cuando verbalizan, ¿no? ¿Cuál ha sido el motivo de la reagrupación, ¿no? Porque en este momento pues, ya estábamos deseando, ¿no? Ese reencuentro, porque hay un deseo de tener ahí, que exista ese reencuentro familiar, ¿no? Mejorar la vida, fallecimiento del cuidador de origen. Hemos tenido casos que con la COVID han fallecido madres o padres que les cuidaban en origen, no pensaban nunca reagruparles y ha sido el desencadenante de la reagrupación, ¿no? No tenemos a nadie más que nos cuide, papá, mamá, no tienes que reagrupar, ¿no? Entonces ha surgido esa reagrupación. Por falta de cuidado en origen, ¿no? De repente, como hemos dicho antes, ¿no? Te llaman y te dicen, oye, tu hija, una vecina, te llama una tía, tu hija, que sepas que no está vinculada, es que ¿no? hay que hacer algo, ¿no? Igual no pensaba en ese momento traérsela, pero bueno, ¿no? Decide en ese momento traerla. Y luego lo mismo, peligro de extorsión, que también hay casos, ¿no? De amenazas, de maras, de extorsiones a los hijos. El 21% de estos casos migran con los cuidadores de origen, ¿sí? Que por un lado los menores vienen con esa seguridad de que vienen con su apego, ¿no? Que vienen con su seguridad de apego, pero luego por otro lado existe todo un trabajo de equilibrar esos roles, ¿no? De que la mamá, ¿no? De que
la cuidadora deje a la mamá ser mamá y que la mamá, ¿no? Ahí que no haya una competición, ¿no? Entre el rol de madre e hijos, ¿no? Hay que trabajar eso. ¿Edad en que reagrupan? La mayoría, bueno, está bastante también dividido, ¿no? 15-16, el 32%. 13-14, y tenemos aquí 17-18, el 16%. Sí que vemos los casos de 17-18 años, son una edad crítica. Es verdad que tienen la construcción de la identidad ya más construida, más desarrollada, y tienen más habilidades, pero por otro lado tienen muchas más dificultades en estas edades, porque muchas veces no consiguen escolarizar, no consiguen, ya tienen sus vínculos ahí mucho más construidos en origen, entonces el destino les cuesta más, ¿no? Igual pertenecer, son mucho más pertenecientes al grupo, ¿no? A tu familia. Y luego 11-12 años también tenemos casos también serios, porque son muy vulnerables, ¿no? A esas edades. Empieza ya la adolescencia y se está empezando a construir la identidad. Otra fotito que tenemos aquí. Esto es justo de un programa que hacemos en agosto, donde empiezan chicos y chicas nuevos, un programa de primera acogida que ya continúa con nosotros a lo largo de todo el curso escolar, ¿no? Aquí tenemos una muestra con alguna mamá, el papá, fiestas, somos muy de fiestas, ¿no? De esto de la pertenencia. También un grupo de montaña tenemos los sábados por la mañana, donde hacen salidas muy chulas, gente voluntaria. El tipo de intervención que realizamos en el SEI, la mayoría, siempre el SEI es una entidad con un modelo ecosistémico, como ha comentado antes Sofía, y intervenimos entre lo social y lo terapéutico, con lo cual la mayoría de los casos, 102 casos, han formado parte de un proceso terapéutico. Al estar a caballo entre lo social y lo terapéutico, eso nos da más posibilidades de atender de esta manera, porque muchas de las familias que vienen al SEI de un primer momento no participarían en el proceso terapéutico. Hay que esperar el momento clave, hay que esperar cuando están preparados, ¿no? Entonces eso nos facilita de poder atenderles de esa manera, ¿vale? Voy rápido que me están mandando. Vale, un grupo interfamiliar de padres, madres e hijos, ¿no? Haciendo la dinámica. Otro grupo, ¿no? También interfamiliar. El grado de intensidad de las intervenciones terapéuticas. Hablamos de asesoramiento cuando son 1 o 3 casos. Hablamos de sesiones, perdón, unas sesiones. Una intervención con una intensidad media son de 4 a 6 sesiones y una intensidad alta que serían de más de 6 sesiones. Siempre contamos los beneficiarios de todo de esta enfoque, ¿no? De esas 150 familias. Hay que tener en cuenta que los beneficiarios son, eso es, toda la unidad de convivencia, ¿vale? Pero no solo los de aquí, sino también los de allí, ¿no? El sistema transnacional. Todas las familias tienen evaluaciones muy buenas, ¿no? Y al final del curso, ¿no? Dijeron, ¿qué medida tienes que ayudar a ser a una familiar? Y no sé, satisfechas. Bueno, aquí tenemos nuestro artículo del mosaico del número 782, que si queréis leer, ¿no? Nuestro modelo ecosistémico transnacional, ¿vale? Y ya con esto termino. Pues sí, bueno, voy a ir empezando. Sí, lo siento. Vamos a intentar ser lo más posible, ¿vale? Recordad que luego tenemos un taller donde va a haber la parte práctica de esto, podéis ampliar, porque creo que no queda todo. Bueno, yo soy Diana Cabrera, trabajadora clínica en terapeuta social y en el Jiménez Martín, también trabajador social clínico y terapeuta social. Bueno, venimos a presentar sobre todo la parte de evaluación y diagnóstico dentro de trabajo
trabajo social, ¿vale? Porque, bueno, sí que es cierto que Mary Richmond ya nos comentaba, ¿no?, que existe un diagnóstico social que trata de llegar a una definición lo más exacta posible de la situación social, tanto de la persona como de la familia, y también de su personalidad, ¿vale? De la persona y familia que nos encontramos. Entonces, bueno, sí que es cierto que existe una parte de la evaluación que es la gestión más operativa, que desemboca sobre todo en un proyecto de intervención y es una herramienta para trabajar mejor. Todas y todos en nuestros trabajos al final realizamos evaluaciones constantemente, ¿no? Tanto a nivel de intervención como también a nivel profesional. Para que la evaluación resulte utilizable en vista de la acción, ha de ir centrada sobre todo en las dificultades que deben de resolverse desde el principio del contacto, desde el primer contacto y primera toma que viene la familia o la persona. Y bueno, las ideas sobre el diagnóstico varían notablemente según diferentes modelos teóricos, ¿no? Diferentes terapeutas. Y bueno, para que una intervención sea lo más exitosa posible, pues es importante desarrollar una evaluación integral, exhaustiva y centrada en las necesidades de la persona o de la familia que vamos a atender. No solamente es suficiente con un diagnóstico, tanto si es algo a nivel mental o es a nivel físico, sino para planificar e implementar una intervención especialmente en aquellas situaciones que nos encontramos que son bastante complejas. Bueno, por eso existe un modelo que es el PAI System, que es en el que trabajamos especialmente diseñado en el área social, ¿no? Pues al igual que los médicos trabajan con el CIE 11 o los psiquiatras trabajan a través del DSM-5, el 6, 7, 8, ya no sé por qué nivel vamos. Entonces, bueno, pues desde trabajo social estamos sobre todo en Estados Unidos, bueno, pues sí que se desarrolla más este modelo. Y entonces, bueno, pues está llegando cada vez más, como siempre, pues a regañadientes el PAI System. Okay. Bien, el por qué traemos este modelo, aunque es propio del trabajo social, porque realmente basa en medir aquellos problemas que son relacionales. De hecho, lo divide todo en los roles de la persona. ¿Vale? Sí. Ok, al principio de los 80, Janet Williams, que es trabajadora social, estaba en los grupos de trabajo del DSM-4 en aquel momento. DSM-4, bueno, el DSM de aquel momento, y determina el plan que estamos haciendo si luego no podemos usar este modelo, ¿no? Y ella propone a la Asociación Nacional de Trabajo Social Americana hacer un modelo o replicar un modelo que se va a usar en trabajo social. Sí es cierto que no solo se puede aplicar en trabajo social, porque se puede aplicar en muchas áreas por la parte relacional y la parte que nos toca a nosotros como terapeutas. Entonces propone hacerlo a la Asociación Americana de Trabajo Social. Sí, ahí. Coge el testigo Jim Gals y la doctora Karin, ¿vale? Mi inglés es buenísimo, como podéis ver, ¿vale? El proyecto se prendió para desarrollar el PAI System, una herramienta de evaluación estandarizada para los temas de trabajos. Ok, es una herramienta para describir, clasificar y codificar, ¿vale? El funcionamiento social. Se ha desarrollado tanto para por parte de profesionales, los de trabajo social, como para profesionales de atención a personas, educación, administración e investigación. Es decir, también a todas las personas que han hecho el PAI System es persona en ambiente y como tal es justo donde el terapeuta tiene que trabajar en esa interacción de la persona consigo con el ambiente, sobre todo con el ambiente. ¿Vale? Se ajusta a diferentes ámbitos de intervención y orientaciones teóricas o por supuesto mayores de 18 años, ¿vale? Eso sí que es importante. Bien, como he dicho, evaluación integral y multidimensional, que da prioridad a la capacidad de la persona. Y creo que aquí es donde el terapeuta y el trabajador social es donde chocan y donde tienen que sumarse y unirse. Efectivamente, los problemas de índole mental, físico-ambiental se valoran en términos de las consecuencias que generan en esta capacidad, en la capacidad de afrontamiento. Bueno, el funcionamiento social, la habilidad de una persona para realizar las actividades necesarias para el desarrollo de la vida. Y el PAI System, ¿vale? Aquí, tiene 4 factores, ¿vale?
se miden dentro de estos 4 factores, ahora veremos que hay subfactores. En el factor 1 se miden los problemas en el funcionamiento social, el tipo, la severidad, la duración y la capacidad de afrontamiento. ¿Por qué? Porque esto no se trata solo de hacer un diagnóstico. Se trata de cuando hagamos el plan de intervención de esta familia también podamos ver por dónde tenemos que empezar, qué hay que priorizar, la severidad y la capacidad que tiene esa persona para hacerlo en este momento, ¿no? Porque esa gran pregunta que se hacía Virginia Satir, ¿no? ¿En qué momento está ahora esta familia? Efectivamente, perdón. Ok, el factor 1, bueno, identifica los problemas del rol social que actualmente suelen ser más de uno. También se especifica el tipo de problema, la afectación que genera, la duración y la capacidad que tiene la persona para iniciar. ¿Vale? Luego vemos. Esta tarde, sobre todo, nos vamos a centrar en desarrollar este factor, porque sí que es cierto que al final es el que podemos aplicar sobre todo en el ámbito de la terapia familiar. Factor 2, problemas ambientales, ¿no? El factor de identificar las condiciones ambientales, problemas con instituciones sociales de la comunidad que influyen en el funcionamiento social, también seguridad y duración, eso sí, ¿no? Así como grupos de problemas ambientales, ¿vale? Que también afectan a las personas, obviamente. Luego tenemos problemas de salud mental y problemas de salud. ¿Sí? Ok, en el rol social lo tenemos dividido, ¿vale? Problemas con el rol parental, problemas en el rol conyugal, en el rol filial, en el fraternal, en la familia extensa. También rol de amante, rol de amistad, rol de miembro, ¿vale? Como podéis ver, luego lo explicaremos lo más ampliamente posible, pero vienen aquí determinados todos los problemas de una persona, los roles de una persona, ¿vale? Y también rol ocupacional, rol de situaciones militares especiales y tipo de problemas del rol, ¿vale? Quien quiera luego de esto, pues mandaremos a la organización. Ok, tipos de problemas y funcionamiento del rol, ¿vale? Problemas de poder, cuando hay una desigualdad en el rol, ya sea en el rol filial, ya sea en el rol de pareja, ya sea en el rol de amante, ya sea en el rol que sea. Cuando hay una desigualdad en el poder, ¿vale? La violencia vital, lo que sea, ¿vale? Un tema de ambivalencia, ¿vale? Doble vínculo. Si es que parece que está hecho para terapeutas, no para trabajadores sociales. También el tema de responsabilidad, ¿vale? De dependencia y codependencia, de términos de pérdida o de duelo, aislamiento, opresión, ¿vale? Y luego mixto indeterminado. Bueno, el factor 2, en el factor ambiente, ¿qué nos encontramos? Se centra la atención de los factores externos de nuestra persona, consultante, tanto físicos como sociales, que afectan al funcionamiento como al bienestar, ¿vale? Hay 6 sistemas sociales que miden, son el sistema de necesidades básicas, sistema de educación, sistema judicial y legal, sistema de salud, seguridad y servicios sociales, sistema de asociación voluntaria y sistema de apoyo afectivo. ¿Vale? ¿Qué problemas nos podemos encontrar en este factor 2? ¿Vale? Con estos 16 problemas que nos podemos encontrar indistintamente en cada área de las anteriores. Alimentación, nutrición, vivienda, empleo, recursos económicos, transporte, educación informativa, sistema judicial legal, salud mental, seguridad, servicios sociales, grupos religiosos, grupos comunitarios, apoyo afectivo y discriminación en alguno de estos sistemas. ¿Vale? Discriminación bien por edad, por etnicidad, condición, género, orientación sexual, estilo de vida, condición ciudadana, condición de veterano, condición de dependencia, condición de diversidad funcional, condición por el estado civil, condición de tamaño, corporal y política u otra, ¿vale? Como podéis ver también, es decir, todo lo que puede afectar, todas las discriminaciones que pueden afectar a esta persona, aunque hablan del rol ambiental, sabemos que no se puede separar de este rol socio. Bueno, luego la severidad y la duración, ¿vale? Baja, moderada, alta, muy alta o catastrófica. Obviamente baja es aquella que no impide a la persona un rol, siempre una molestia. Muy alta aquella que le impide desarrollar ese rol, o catastrófica es una catástrofe natural que se hace. Como por ejemplo ha sido con el volcán o la guerra, etc. Bien, y también la duración. Estas son las que nos van a dar. Estos dos, la conjunción de estos dos ítems son los que nos van a dar pues la prioridad a la hora de intervenir y a la hora de hacer ese plan de trabajo. Adelante. Ay, perdón, me quedo. Ok, pero también nos mide la capacidad. Vamos, intento ser rápido porque
Gracias por esperar. La capacidad de Justo. la capacidad de afrontamiento que tiene la persona, que también hay que medirla y que es fundamental a la hora de hacer un plan de trabajo. No se nos puede olvidar que aunque esto está diagnosticado, como se llama, la persona que tenemos delante, al otro lado de la silla, al otro lado de donde atendamos, tiene que formar parte de este diagnóstico. Vale. Entonces, bueno, pues si tiene una capacidad fundamental excepcional, superior a la primaria, adecuada, poco adecuada, inadecuada, muy posible de evaluar. ¿Vale? Ok. ¿Cómo se codifica? Pues hay 3 maneras de codificar el PI System, ¿vale? Descriptivo amplio. Ahora vamos a ver un ejemplo. El descriptivo amplio, problema en el rol parental, tipo de responsabilidad, severidad moderada, duración de 1 a 5 años, capacidad de afrontamiento inadecuada y fortaleza. Pues va a ser, por ejemplo, un padre en el que, bueno, no es responsable del cuidado de sus hijos, seguramente afrontar otro tipo de cargas, otro tipo de responsabilidades, es de severidad moderada, que lleva ya 5 años. Lleva 5 años sin un padre medio serio. ¿Vale? Capacidad de afrontamiento inadecuada, porque a lo mejor no lo sabe hacer de otra manera, o en ese contrato no escrito con su pareja, no lo saben de otra manera, pero tiene fortalezas notables, ¿no? Ese mismo caso se puede describir de forma breve con todos los códigos, no numéricos, ¿vale? Y es el mismo desarrollado ya en el código numérico. Pero vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Un ejemplo que luego es el que vamos a desarrollar, ¿no? En el factor 1 nos encontramos con una mujer con un problema de funcionamiento del rol conyugal, porque luego veremos el caso en el taller, ¿vale? De tipo mixto, hay una ambivalencia y una dependencia, severidad alta, pero no hay una graduación de 1 a 6. ¿Vale? La capacidad de afrontamiento es poco adecuada, pero tiene otras fortalezas, motivación para la mejora del sistema. ¿Vale? O sea, que todo eso concluye a la hora de hacer un plan de trabajo. Además, tenemos problemas de funcionamiento del rol parental por responsabilidad y por pérdida, como luego veremos, una severidad moderada, pero tenemos una duración muy elevada. ¿Vale? Capacidad de afrontamiento adecuado y tiene otras formas. Y problema del funcionamiento del rol miembro, ¿vale? A un grupo religioso, en el que, bueno, está sufriendo un tratamiento, ¿vale? Es moderada y es también reciente, ¿vale? Adecuada, tiene también otras cosas. En el factor 2, esta misma mujer, además, tiene un empleo inadecuado, con una sensibilidad muy alta, ¿vale? Además discriminada por una razón etnia. ¿Vale? Otro problema de recursos económicos, ausencia de sistema de apoyo afectivo y otro problema de grupo religioso, problemas de acceso por falta de tiempo y de agotamiento. Todo esto hay que mirarlo, es decir, porque aunque es ambiental, afectan y no lo podemos separar de ese rol social, ¿no? Y unirse con la persona. Ok, y luego factor 3 y factor 4, ¿vale? Que los hemos visto muy rápidamente, pero condiciones de salud mental, ¿vale? Una depresión mayor con ansiedad y episodio único, y aquí es muy importante y lo detalla si lo refiere un profesional o si realmente lo refiere el cliente, ¿vale? Y trastorno de insomnio. Y factor 4, condiciones de salud física, frecuentes dolores de cabeza, de severidad alta, situaciones por ahí. Bien, concluyendo así rápidamente, ¿qué nos puede aportar esta herramienta a los terapeutas familiares? ¿Qué aporta, de hecho? Pues diagnósticos sociales y funcionales para todos los terapeutas. Diagnósticos relacionales, que es lo que un terapeuta final necesita, ¿vale? Es una herramienta probada y validada y estandarizada. Ya se usa en América, ya estamos en la 3ª revisión y la segunda es del 2008, ¿vale? Y ya estamos en la 3ª revisión, ¿vale? Y te hace unos planes de trabajo con la prioridad de qué tenemos que hacer. Entonces creo que es una herramienta que los terapeutas tienen que empezar a conocer y empezar a usar o a sonar, porque creo que es la herramienta para todos aquellos terapeutas que a priori, pues a la hora de diagnosticar, tenemos más dificultad, nos da el paso de cómo poder
hacer un buen plan de trabajo siempre teniendo en cuenta a la persona que tenemos. Y ya está. Que quiera ampliar un poquito, creo que aquí de hecho tenemos el taller.